Habla de la vida, la segunda de Pedro, capítulo 1, nos habla de la vida cristiana segura. ¿Ya? Pedro, presentando una carta de Pedro a los creyentes. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el encabezamiento de la carta de Pedro. Simón Pedro, el apóstol, se hacía llamar Simón Pedro. Quizás puesto, hermano, que escribió esta carta ya mayor, no quería olvidar de dónde venía, y que a veces todavía se parecía más al viejo Simón que al nuevo Pedro. Entonces él no lo quería olvidar y lo recordaba. Por eso se ponía el Simón Pedro. Recordemos que Simón era un nombre de nacimiento, pero Pedro era el nombre especial que Jesús, hermano, le dio para llamar a este hombre a pesar, a pensar y comportarse como una roca. ¿Ya? Algunos han dicho que Pedro no escribió esta carta porque el tema y el estilo son algo diferentes a los de Primera de Pedro. Sin embargo, el propósito de ambas cartas es muy distinto. Porque Primera de Pedro, hermano, fue escrita para alentar a los cristianos que sufrieran persecución violenta, ¿no es cierto? En Segunda de Pedro fue escrita para advertir a esos mismos creyentes sobre el peligro de los falsos maestros y las influencias dañinas. Ese es el objetivo de Segunda de Pedro, y la Primera de Pedro, ¿no es cierto?, fue para alentar a los cristianos que sufrían persecución violenta, ¿no es cierto?, a que siguieran a Cristo. Convencido de que el mejor antídoto contra la herejía es un conocimiento maduro de la verdad, Pedro exhorta a sus lectores a apreciar debidamente la profecía, a vivir vidas santas y piadosas mientras esperamos la venida de Cristo, y a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Siervo y apóstol de Jesucristo. El orden de estos títulos, hermanos, es importante, porque Pedro se consideraba primero siervo y luego apóstol. Su condición de siervo era más importante para él que su condición de apóstol. Nos dice a los que han alcanzado una figura igualmente preciosa. Pedro escribió a aquellos que habían tenido la misma salvación que él había experimentado, a la que llamó una fe igualmente preciosa. Esta fe, hermanos, se obtuvo y no por los esfuerzos del hombre, no por los esfuerzos del hombre, sino por la justicia de nuestro Dios. También nos dice que la fe es preciosa. ¿Y acaso, hermanos, no lo es? Porque trata de cosas preciosas, de promesas preciosas, de sangre preciosa, de una redención preciosa, de toda la preciosidad de la persona de nuestro Señor Salvador Jesucristo, hermano. De eso nos habla. Por eso es preciosa. La expresión como la fe preciosa probablemente, hermano, alude al hecho de que los judíos y gentiles disfrutaban de la misma fe y por lo tanto de los mismos beneficios en Jesús. Dios os ha dado a vosotros, gentiles creyentes, la misma fe y salvación que nos ha dado a nosotros, judíos creyentes, a los judíos creyentes, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La gramática del griego antiguo demuestra que Pedro dijo que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Pedro, hermanos, claramente pensaba que Jesús era y es nuestro Dios y Salvador. La expresión Dios y nuestro Salvador está en una construcción del texto griego que exige que la
traduzcamos como nuestro Dios y Salvador Jesucristo, expresión que muestra así que Jesucristo es Dios del cristianismo. La gramática deja pocas dudas de que en estas palabras Pedro se está llamando a Jesucristo Dios y Salvador. Pedro en el versículo del 2 al 4, ¿no es cierto? Esperan un segundito. Ah, ¿quién nos llamó? Este conocimiento de Dios llega a quienes somos llamados. Es conocimiento, pero no es mera comprensión intelectual, hermano, ni intuición. Es el conocimiento que proviene de la experiencia de que el pueblo de Dios tiene de Dios mismo. ¿Ya? ¿Quién nos llamó por su gloria y virtud? Es la gloria y la virtud de Jesús lo que nos motivó a llamarnos. Y es su gloria y virtud lo que nos atrae hacia Él, por las causas que nos ha dado, preciosas y grandísimas promesas. Esto, hermano, explica el valor de la gloria y la virtud de Dios que nos llama. Es Dios que nos llama. Por medio de ella nos dio preciosas y grandísimas promesas. Esto significa que las promesas de Dios se basan en su gloria, en su virtud, y por lo tanto son perfectamente fiables, porque Dios jamás puede comprometer su gloria y virtud. Dios no podría mentirnos. El Salmo 138:2 nos habla y dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque me has engrandecido tu palabra por encima de todo tu nombre. Nos recuerda que Dios honra su palabra, hermano, incluso por encima de su nombre. Nunca debemos dudar de ninguna promesa de Dios. En cambio, debemos, como dice Romanos 3:4, de ninguna manera en verdad que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y prevalezca cuando seas juzgado. Por esta razón, la promesa de Dios, las promesas de Dios son sumamente grandes, hermano, en el sentido de ser grandiosa e imponente y preciosa, en el sentido de ser valiosa. Muchas promesas son grandes sin ser preciosas, como las grandes rocas que tienen poco valor. Por otro lado, muchas cosas son preciosas sin ser grandes, como los diamantes y otras joyas que no pueden ser muy grandes, pero sí son muy preciosas. Pero aquí tenemos promesas tan grandes que son casi infinitas, hermano, y tan preciosas que son casi divinas. Por eso fue de gran importancia para el consuelo de los gentiles que estas promesas se les hicieran y que la salvación no fuera exclusivamente para los judíos, para que por medio de ellas participéis de la naturaleza divina. Esto explica, hermanos, el valor de las grandes y preciosas promesas, porque por medio de estas promesas participamos de la naturaleza divina. La idea de Pedro es similar a la de Pablo acerca de nuestra gloriosa condición de hijos e hijas adoptivas de Dios. Esto demuestra una generosidad y un amor extraordinario por parte de Dios. Él pudo rescatarnos del infierno sin siquiera invitarnos a participar de la naturaleza divina.
Esto evidencia del profundo amor que Dios siente por nosotros, hermanos, y su deseo de compartir su vida e incluso su naturaleza divina con su pueblo. Porque habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la lujuria, Dios está por encima de la corrupción de este mundo. Así también debería ser, hermanos, para quien participan de la naturaleza divina. La corrupción que hay en el mundo se manifiesta a través de la lujuria, los deseos impíos de este mundo. ¿Cómo vivir como partícipes de la naturaleza? Pero también, por esta misma razón, hermanos, poniendo toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, hermano, amor. A lo largo de la palabra el Señor nos pide el amor de los unos a los otros. Poner toda la diligencia, poner todo lo nuestro para que seamos partícipes de la naturaleza divina. Pero una vez que somos hechos hijos e hijas espirituales, el crecimiento en la vida cristiana, hermano, no nos sucede por sí solo. Debemos poner toda diligencia en nuestro caminar con el Señor. Toda nuestra diligencia y cuidado en caminar con el Señor. Añade a tu fe virtud. Comenzamos nuestra vida con Dios con fe, pero la fe progresa en virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, bondad fraternal y amor, siendo el amor la piedra angular de toda la obra de Dios en nosotros, el amor. Añadan a su fe, literalmente en griego antiguo, conduzcan de la mano, aludiendo como muchos piensan al coro de la danza griega que bailan con las manos juntas, hermano. La amplitud de la lista muestra que Dios quiere que tengamos una vida cristiana integral, completa, en todos los sentidos. No podemos conformarnos con una vida cristiana incompleta, hermano. Porque sobre la palabra autocontrol, el erudito griego Kenneth West dice que el griego usaban esta palabra autocontrol para describir a alguien que no estaba dominado por los deseos sexuales. Dedicar toda diligencia. Estas hermosas cualidades, hermano, no son algo que el Señor simplemente te derrame en nosotros mientras las recibimos pasivamente. Más bien estamos llamados a dedicar toda diligencia a estas cosas, trabajando en colaboración con Dios para cultivarlas. No somos, no debemos ser pasivos, ¿ya? Debemos dedicar toda la diligencia, ¿no es cierto?, a trabajar con Dios para cultivar estas cualidades. Ahora, ¿cómo usar estas cualidades para medir nuestro camino cristiano? Porque si posees estas cosas y abundan, no serás estéril ni fructuoso en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues quien carece de estas cosas es miope, incluso ciego, y ha olvidado que fue limpiado de sus antiguos pecados. No debemos olvidarnos, hermanos, que fuimos limpios del pecado, limpios del pecado. No cubrió el pecado con su sacrificio, sino que borró el pecado en el que estábamos, ¿no es cierto? Él lo borró, no lo limpió. Si estas cosas son vuestras y abundan, si tenemos cosas y abundamos en ellas, es evidente para todos que no somos estériles, ni fructuosos en nuestro conocimiento de Jesús. La palabra estéril e infructuoso caracteriza la vida de muchos cristianos y hermanos que carecen
de estas cualidades porque carecen de conocimiento de Dios, es decir, de conocerlo relacionalmente, en un sentido cada vez más pleno y más profundo. Abundar. Algunos pueden sentirse bien al ver estas cualidades en nosotros de vez en cuando. Pero Pedro nos dice que debían abundar en nosotros, deben abundar en nosotros estas cualidades, porque quien carece de estas cosas es miope, incluso ciego, dice Pedro. Si carecemos de estas cosas demuestra que tenemos problemas de visión. Somos miopes, incapaces de ver a Dios, solo a nosotros mismos. Esto nos hace prácticamente ciegos, demostrando que hemos olvidado que fuimos limpiados de sus antiguos pecados. Tal hombre ve las cosas del tiempo y no logra discernir las de la eternidad. Se ve a sí mismo y a sus semejantes, pero no a Dios. Esta miopía destruye, hermano, la verdadera experiencia cristiana y por lo tanto imposibilita el progreso. También se expone la razón de esta condición. Dicha persona ha olvidado que fue limpiada de sus antiguos pecados. Es decir, no ha respondido a la expansión de la vida y la visión que recibió al ser purificada al comienzo de su vida cristiana. Tal vez haya olvidado lo malo que era y cuánto necesitaba esta purificación. Tal vez haya olvidado, hermano, el alto precio de la limpieza de la mancha del pecado. Tal vez haya olvidado cuán grande y completa la purificación que convierte a un pecador culpable en puro y blanco como la nieve, hermano. Isaías 1:18 nos dice, venid ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, quedarán como la blanca lana. Eso nos dice Isaías con respecto a esto. Asegurar nuestra llamada y elección. Por lo tanto, hermanos, esfuércense aún más para confirmar su llamamiento y su elección, porque si hacen estas cosas jamás tropezarán, pues así se les considera una entrada abundante al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seamos aún más diligentes para asegurar nuestro llamado y elección. Esto muestra cómo podemos estar seguros de que Dios nos llamó y que somos sus elegidos. Es haciendo cosas de las que se habla en segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Pero también por esta razón, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Romanos 8:29, hermano, nos dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Es posible que una persona no creyente cumpla con muchos deberes morales y religiosos, cosas de las que escribe Pedro, son asuntos del corazón y deberían ser evidentes en que todo aquel que ha nacido de nuevo, en pocas palabras, si somos llamados, hermanos, si somos elegidos, entonces hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, se refleja en nuestra forma de vivir. Sin embargo, se preguntará, ¿por qué se antepone aquí el llamado a la elección? Si la elección es eterna y el llamado se produce en el tiempo, respondo
que porque el llamado es el primero para nosotros. Lo primero y que usted y yo podemos saber es nuestro llamado. No podemos saber si somos elegidos hasta que sintamos que somos llamados. Cuando somos llamados, recién sabemos que podemos ser elegidos. Debemos ante todo demostrar, hermano, nuestro llamado y entonces nuestra elección será segura con toda certeza. Porque si hacemos estas cosas, jamás tropezaremos. El esforzarnos por hacer estas cosas, evitamos tropezar. El crecimiento y el progreso continuo en la vida cristiana, hermano, son la manera segura de evitar tropezar. Dios concederá entrar abundante en el reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Pedro recuerda aquí a sus lectores la gran recompensa de un llamamiento y una elección segura. Entrarán en el cielo gloriosamente, no como por fuego. Primera de Corintios 3:15 nos dice: si la obra de alguien se quema, sufrirá pérdida, pero el mismo será salvo, aunque como a través del fuego. Hay dos maneras de entrar a un puerto. Un barco puede llegar anegado y desbocado, manteniéndose a flote solo con el continuo funcionamiento de las bombas. O puede entrar con todas las velas desplegadas, con su gallardete ordenada, ondeando en la parte superior del mástil. Esto último es lo que el apóstol desea para sí mismo y para quienes se dirige a él. Desea que se le concediera una entrada abundante. Meyer también describió por la idea de una entrada abundante. Era una realidad, una entrada coral. La idea de un conquistador romano que llega a una ciudad, recibido por cantantes, músicos, y que se unirían a él en una gloriosa y alegre procesión hacia la ciudad. ¿Será así su entrada en el cielo, hermano? ¿Será así nuestra entrada? ¿Entraremos salvos por fuego o por recibir una recompensa? ¿Vendremos sin ser reconocidos ni conocidos o seremos recibidos por multitudes de personas a quienes los has bendecido y ya esperan? ¿Será así? Lo veremos. La necesidad de que se lo recuerde. Pedro explica por qué escribe acerca de las cosas que ya han escuchado antes. Ya hemos escuchado antes los fundamentos de la vida cristiana. Por esta razón no dejará de recordarnos siempre estas cosas, aunque ustedes, todos nosotros las conocemos y estar firmes en la verdad presente, que es lo que Pedro persigue al entregar nuestra palabra. Por esta razón, hermanos, Pedro acaba de escribir acerca de la promesa de entrar en el reino eterno de Dios. Dado que entrar en ese reino es tan importante, es útil y necesario para Pedro. No seré negligente en recordarles siempre estas cosas, dice Pedro, aunque ustedes lo sepan, aunque sus lectores conocen la verdad a la luz de lo que está en juego, su destino eterno. Valía la pena repasar estas ideas una y otra vez, que es lo que Pedro persigue. Un equipo deportivo que aspira al campeonato practicará los mismos fundamentos una y otra vez. Lo hacen aunque conozcan las técnicas. ¿Por qué? Porque desean la victoria. Nosotros debemos hacerlo una y otra y otra y otra vez hasta que obtengamos lo que esperamos, que es la victoria. Un equipo deportivo que aspira al campeonato, esto lo practicas todos los días. Lo hacen aunque conozcan todas las técnicas, porque ellos esperan y desean la victoria.
¿Qué es lo que esperamos nosotros? ¿Qué deseamos nosotros? Esa victoria. ¿Qué se basa esa victoria? En la vida eterna. Por esta razón, hermanos, los cristianos nunca deberían cansarse de escuchar los fundamentos de la vida cristiana. Debemos alegrarnos cada vez que se predica Jesucristo, su evangelio y su plan para nuestras vidas, establecido en la verdad presente, establecido en la misma palabra traducida como fortalecer. Cuando Jesús le dijo a Pedro, en Lucas 22:32, pero yo he rogado por vosotros para que vuestra fe no falte, y cuando os hayáis vuelto a mí, fortaleced a vuestros hermanos. La urgencia en el corazón de Pedro, hermano. Sí, creo que es correcto. Mientras esté en esta tienda, animaros, recordaos esto, sabiendo que pronto tendré que abandonar mi tienda, tal vez como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Creo que es correcto, debido a lo que está en juego, hermano. Pedro, sabiendo que era correcto recordárselo constantemente a la gente, especialmente porque sabía que los días de su vida terrenal pronto llegarían a su fin. Pronto, dice Pedro, tendré que dejar mi tienda. Pedro consideraba su cuerpo como una simple tienda, una tienda en un lugar temporal para vivir. Hay que cuidar las tiendas, pero no se invierten grandes recursos en repararlas. Uno guarda sus recursos reales para un lugar más permanente donde vivir. Nuestro lugar más permanente, hermano, es el cielo. Y deberíamos invertir más en el cielo que en nuestra tienda, nuestro cuerpo físico. ¿Cómo supo Pedro que pronto tendría que abandonar su tienda? Quizás fue porque Pedro simplemente, hermano, estaba envejeciendo. Quizás fue porque las llamas de la persecución se intensificaban a su alrededor. La historia de la iglesia nos dice que Pedro murió como mártir, tal como nuestro Señor Jesucristo se lo mostró. En Juan 21, 18, 19 dice, de cierto os digo, cuando eras joven, te ceñías y andabas por donde querías. Cuando seas viejo, extenderás tus manos y otros te ceñirán, te llevarán donde no quieres. Eso lo dijo para dar a entender que la muerte glorificarían a Dios. Y dicho esto, le dijo, sígueme. Esto demuestra, hermano, que Pedro creía que las palabras proféticas de Jesús se cumplirían literalmente. Jesús le reveló a Pedro que moriría como mártir, y él lo creyó, aunque hubiera deseado que fuera simbólico. Pedro también se prepara para el futuro. Además, dice, me aseguraré que siempre tengas un recordatorio de estas cosas después de mi fallecimiento. Me aseguraré de que siempre tengan un recordatorio. Pedro puso en este recordatorio en una carta para que el pueblo de Dios tuviera un recordatorio constante, incluso después de su partida, como la tenemos nosotros ahora, después de muchos años que Pedro partió. Después de mi muerte, dice Pedro, Pedro parecía consciente de la importancia del fallecimiento de los apóstoles y de la necesidad de perseverar la enseñanza autorizada de los apóstoles y profetas. Esta enseñanza escrita de los apóstoles y sus colaboradores es el fundamento, hermanos, de la iglesia, preservada por Dios para todas las generaciones. La evidencia de la transfiguración. Porque no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas cuando le dimos a conocer el poder
y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, porque recibió de Dios Padre honra y gloria cuando una voz le llegó de la gloria excelsa. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, que vino del cielo cuando estábamos en el monte santo. Pedro aclara que él estuvo en la transfiguración de Cristo y que escuchó la voz del cielo que decía que ese era su Hijo amado. No seguimos fábulas ingeniosamente ideadas, hermano. Pedro declara solamente que el testimonio de los apóstoles, testimonio por el cual soportaron tortura y dieron sus vidas, no se basaba en fábulas ingeniosas, ni siquiera en medias verdades, sino que en testimonios de testigos oculares, que fueron testigos oculares de su majestad. Fábula traduce la antigua palabra griega mito. Algunas personas creen que el Evangelio y el relato bíblico son solo mitos antiguos. Quizás admiren su poder como mito, pero Pedro insiste, hermano, con razón, en que su mensaje no era un mito, era historia vista por testigos presenciales. Podemos construir con fácil confiabilidad los acontecimientos históricos a partir del testimonio de testigos presenciales cuya veracidad, hermano, debe ser verificada. Los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento han sido sometidos a verificación durante siglos y se ha comprobado su veracidad. Testigos oculares de su majestad. Cuando presenció Pedro la majestad de Jesús, hubo muchas ocasiones, pero probablemente una se destacó en su memoria, que fue la transfiguración de Jesús, registrada en Mateo 17:1-8. Sabemos esto porque Pedro citó aquí lo que Dios Padre le dijo a Jesús en la transfiguración. En la transfiguración, hermano, Jesús se transformó en gloria ante los apóstoles. No solo cambió su apariencia externa, el efecto fue sumamente impactante. Jesús resplandeció tanto que era difícil mirarlo, brillaba como el sol. Mateo 17:2 nos dice, y se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Podría decirse, hermanos, que esta gloria resplandeciente no era un nuevo milagro, sino que una pausa en un milagro en curso. El verdadero milagro fue el que Jesús, la mayor parte del tiempo, pudo contenerse para no mostrar su gloria. Ese es el verdadero milagro. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En la transfiguración el Padre habló desde el cielo para declarar su aprobación y alegría por Dios Hijo. Al escribir esto sentimos que la palabra aún resonaba en sus oídos, pues en la transfiguración cometió el error de equiparar a Jesús con Moisés y Elías, quienes aparecieron junto a él. Esas palabras del cielo eran importantes, hermanos, porque Jesús acababa de decirle a sus discípulos que tendría que ser crucificado y que sus seguidores también tendrían que tomar su cruz para seguirlo. Sus discípulos necesitaban esta palabra de seguridad para mantener su confianza en Jesús. Necesitaban oír que Jesús seguía siendo del agrado del Padre, a pesar de haber dicho que sería crucificado. Las palabras del cielo también colocan claramente a Jesús por encima de la ley y los profetas. Jesús simplemente, no era simplemente otro legislador o profeta, ni siquiera uno mejor. Jesús es el Hijo amado. Ese es Jesús. En esencia, hermano, la voz del cielo fue representada a Pedro. Sin embargo, lo que una vez fue una reprensión se convirtió
en un dulce recuerdo para Pedro. Moisés y Elías aparecieron con Jesús porque representaban a aquellos que serían llevados a Dios. Representaba la ley de Moisés y los profetas Elías y Moisés. Y Elías también está relacionado con los profetas, con las profecías, teniendo una fuerte conexión con los testigos. Y oímos esta voz que venía del cielo para Pedro y los discípulos. Fue impresionante ver a Jesús transfigurado y glorificado. Fue impresionante para ellos oír esta voz del cielo. Sin embargo, la experiencia en sí misma no transformó sus vidas. Solo nacer de nuevo por el Espíritu de Dios lo hizo, dándoles una valentía inmensa. La transfiguración fue impresionante, pero su experiencia pasajera hasta que nacieron de nuevo. La evidencia de la profecía cumplida, ¿no? Así pues tenemos confirmada la palabra profética, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una luz que brilla en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Así pues, hermanos, tenemos la palabra profética confirmada. La experiencia de Pedro con la transfiguración fue asombrosa, pero el testimonio de la palabra de Dios acerca de Jesús fue aún más seguro que la experiencia personal de Pedro. El cumplimiento de la palabra profética confirmada es un testimonio cierto y fiable de la verdad de las Escrituras. Según la traducción común, parece indicar que la profecía es una prueba más segura de la revelación divina que los milagros, y así se ha entendido, lo cual hacéis bien en tener en cuenta cuando consideramos el testimonio profético de Jesús. Hacemos bien en prestarle atención, hermano. Existen al menos 332 predicciones distintas del Antiguo Testamento sobre el Mesías, que Jesús cumplió a la perfección de una perspectiva estadística. Simplemente la combinación de estas evidencias es absolutamente abrumadora. El profesor Peter Storm ha calculado que las posibilidades de que solo un hombre cumple 8 de estas profecías es de entre 100 millones, 10 elevado a 17 potencia. Esa cantidad de dólares de plata cubriría el estado de Texas con una capital de 2 pies de espesor, como una luz que brilla en un lugar oscuro. No es de extrañar que Pedro pudiera decir que la palabra profética está confirmada y que es como una luz que brilla en un lugar oscuro, hermano. Algo a lo que debemos aferrarnos hasta que amanezca el día y Jesús regrese. Principios para la seguridad profética. Sabiendo estos primeros, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca vino por voluntad humana, hermano, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía de las Escrituras es interpretación privada. Incluso en tiempos de Pedro, los enemigos de Jesús tergiversaban las profecías del Antiguo Testamento, dándole significados personales y extraños, intentando excluir a Jesús de su cumplimiento. Pero Pedro afirma que la profecía no es de interpretación privada. Su significado es evidente y puede ser confirmado por otros. Aunque Pedro, hermano, habló aquí de la profecía de las Escrituras, el mismo principio se aplica al don de la profecía hoy en día. Debe haber una confirmación rigurosa de toda palabra profética, y no a través de otra palabra profética, sino a través de las Escrituras. En el don de profecía Dios nunca habla a una sola persona y siempre proporciona confirmación. La profecía nunca proviene de la voluntad humana. Es erróneo
e inválido distorsionar la profecía por nuestro propio significado personal, porque la profecía no proviene del hombre, sino de Dios. Viene a través del hombre santo de Dios, pero solo cuando son movidos por el Espíritu Santo. Lejos, hermanos, de inventar el tema de sus propias predicciones, los antiguos profetas ya conocían el significado de lo que ellos mismos escribieron. Fueron llevados más allá de sí mismos por las influencias del Espíritu Divino. Y después fueron los únicos en descubrir el objeto de la profecía. Y su cumplimiento sería la prueba absoluta de que la predicción provenía de Dios y no era una invención privada. Movidos por el Espíritu Santo. Según Green, la antigua palabra griega traducida como movidos tiene el sentido de llevados como un barco arrastrado por el viento o la corriente. La misma palabra se usa para referirse a un barco. Es como si los escritores de las Escrituras izaran sus velas en comparación con Dios y el Espíritu Santo y los llevara en la dirección deseada. Esa es ser movido por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios lo guía en la dirección deseada. Que Dios los bendiga, hermano. Gracias, hermano.